Mi nombre es Joaquín Aramendía. Quería explicarles un poquitito de qué se trata lo que propone el movimiento Zeitgeist y hacer una comparación con lo que sería el sistema monetario, que es el sistema actual de organización social. ¿De qué estamos hablando cuando decimos sistema monetario, economía basada en recursos? Estamos hablando de algo que es sencillo, por lo menos sencillo de explicar, no sencillo de aplicar, que es un sistema socioeconómico. Y nos estamos refiriendo a una forma de organizar la producción, distribución de bienes y servicios y cómo organizar la sociedad en función de eso. Como ya hemos varias veces dicho, nuestro sistema actual es el sistema monetario, que lo que nosotros nos proponemos en esta charla es modelar los dos sistemas de acuerdo a sus requerimientos, sus mecanismos de operación y en base a esos mecanismos de operación, cuáles son sus productos, o sea, qué es lo que vemos en la calle todos los días. El modelo gráfico que podemos utilizar es el de un auto, o como diría un amigo en común que tenemos acá con Javier, el saliva, que sería el coche, para ponerlo enseguida al lenguaje de Doña Rosa de todos los días. ¿Cuál sería? Los requerimientos serían la nafta del coche, los mecanismos serían el motor y los productos que podríamos denominar positivos, que es la velocidad, el transporte de un lado al otro, y los productos negativos, que serían polución, ruido, etc. Los mecanismos del sistema monetario, que es el primero que vamos a modelar, son el mecanismo de labor, el mecanismo de empleador, empleado-consumidor y el mecanismo de consumo cíclico. El mecanismo de labor es el mecanismo principal del sistema monetario. Se basa en el intercambio de labor por dinero, o sea, un bien de intercambio, por bienes y servicios, que en última instancia esos bienes y servicios son los que van a cubrir las necesidades de cada uno. El mecanismo de empleador, empleado-consumidor es el mecanismo por el cual el empleador contrata un empleado que recibe el sueldo y ambos se comportan como consumidores dentro del mercado. O sea, fíjense cómo el empleador recibe el sueldo del empleado, el empleador, por medio del consumo de los empleados y otros empleadores, obtiene ganancias y esto nos lleva al siguiente mecanismo, que es el del consumo cíclico, que debe ser perpetuo precisamente por esta razón. O sea, si por algún motivo el consumo se corta, no se puede, o sea, el empleador no consigue dinero que no le puede pagar a sus empleados y este no consigue dinero para poder consumir bienes y servicios que en última instancia terminan siendo los que cubren sus necesidades. Vamos a pasar un poquito a los requerimientos del sistema, que son la competencia, el incentivo monetario, la escasez y la pertenencia. Los requerimientos son condiciones que tienen que ser válidas al momento para que estos mecanismos operen. El mecanismo de competencia. Está esta idea de que la competencia genera el progreso. Ahora vamos a ver un poquito después el tema de la crítica, pero podemos decir que es válido, digamos, de alguna manera pasa en los mecanismos evolutivos, entonces podemos decir que es aplicable a la sociedad, podemos decir que de alguna manera está justificado y es válido. El siguiente requerimiento es el del incentivo monetario. Como si esta cosa de que la pereza estuviese en la naturaleza humana, ¿no? De que si a nadie le pagás por hacer nada o si a nadie lo estás de alguna manera atosigando con que no va a conseguir los bienes y servicios que necesita para subsistir, nadie haría nada. Esto también ha sido refutado y lo vamos a ver un poquito más tarde. La escasez. Está esta idea también de que nos encontramos en un entorno de perpetua escasez. Por lo tanto, siempre debemos trabajar para poder superar esta escasez, pero nunca la vamos a lograr superar. Ya parece un poquito contradictorio, ¿no? Desde el vamos, esto de que siempre estamos en un entorno de perpetua escasez y siempre tenemos que trabajar para superar la escasez, pero nunca superamos la escasez, por lo tanto tenemos que trabajar para superar la escasez. Fíjense cómo estamos ante un sistema que está diseñado para manejar la escasez, no para manejar los recursos o, digamos, las cantidades que se necesitan de esos recursos, sino simplemente manejar si yo tengo una cierta cantidad, entonces yo digo, esto es escaso, entonces nadie puede acceder, hay que poner alguna restricción de acceso.
Y esta restricción de acceso es la pertenencia. O sea, las cosas deben pertenecer a alguien para poder venderlas o comprarlas. O sea, acá estamos hablando de propiedad privada. O sea, estamos poniendo pertenencia para no poner propiedad privada, pero es básicamente eso. O sea, está esta idea también de que si las cosas no pertenecen a nadie, nadie tiene incentivo para cuidarlas o preservarlas. Que eso también ha demostrado ser falaz. ¿Qué tiene la pertenencia? Que de alguna manera nos permite, digamos, poner una restricción de uso. Por ejemplo, esto es mío, porque es mío, entonces nadie puede acceder a eso. Yo tengo ciertas atribuciones y ciertos derechos, de alguna manera, adquiridos sobre esta cosa. Y a través de los mecanismos, o sea, con los requerimientos, a través de los mecanismos, podemos obtener ciertos productos positivos, que podemos enumerarlos como adquisición, acumulación y seguridad. La adquisición, o sea, uno a través de la pertenencia puede adquirir los bienes. O sea, uno puede cambiar ese papelito o ese bien de intercambio, lo puede cambiar por otros bienes. Entonces, uno puede adquirir bienes y que pasan a ser de uno por pertenencia. La acumulación, o sea, uno a partir de obtener esos bienes puede acumularlos. Gran cantidad en cualquier lado, donde quiera, pero son de él. Entonces, puede acumular. Podemos decir que es positivo acumular de alguna manera, porque en el momento en que realmente sean escasas las cosas, si uno no tiene, se la puede ver complicada. Y el otro es el de la seguridad. O sea, la ley y la policía protegen nuestros bienes debido a la pertenencia. O sea, la pertenencia sirve como una restricción a yo tener la seguridad de que de alguna manera puedo utilizar la cosa. Y los productos negativos, que todos los vemos todos los días, que es la gestión de la obsolescencia, el desperdicio y la ventaja diferencial. La gestión de la obsolescencia tiene otro nombre, obsolescencia planificada, tiene otro nombre más académico que se lo conoce como ciclo de vida del producto. Y es simplemente hacer que las cosas, para mantener el consumo cíclico, tengan que, de alguna manera, romperse. O sea, nada puede durar más tiempo del que se necesita para, digamos, sostener esa rueda de consumo. Acá vemos el celular con cámara. Cuando salieron los celulares con cámara, yo no tenía que tenía para conseguir un celular con cámara, tenía que tirarlo o, bueno, hacer una parafernalia como esta. El desperdicio, o sea, a partir de la multiplicidad de productos, por devenido de la competencia, hay empresas, individuos, corporaciones, estados, todo el tiempo haciendo productos idénticos, que cumplen la misma función, pero que son todos de alguna manera distintos para poder obtener su cuota de mercado. O sea, la multiplicidad lo que hace es genera desperdicio, porque estás haciendo más cosas de las necesarias. Por ejemplo, estás sacando un celular que no tiene todas las funciones que podría tener, simplemente porque querés mantener esa rueda de consumo y poder, de alguna manera, venderte la siguiente unidad. Y eso genera desperdicio. Y la ventaja diferencial. Lo ponemos como un producto negativo porque la ventaja diferencial dice, los individuos de ciertas características sobresalen del resto. Y sí, digamos, si yo estoy más adaptado de alguna manera a estar alto, voy a tener ciertas ventajas respecto de alguien que está más abajo. Y esto es algo que vemos todos los días. El problema que tiene esto es que para sobrevivir debemos pisotearnos las cabezas unos a otros. O sea, yo para poder subsistir tengo que hacer que el que esté al lado no tenga tanto beneficio, porque el beneficio de otra persona significa perjuicio para mí. O sea, si yo tuviese un negocio de lámparas y viene alguien a preguntarme, che, quiero comprar una lámpara, y me dice, mirá, yo tengo esta, pero el que está acá en la esquina es muchísimo mejor. No duraría mucho tiempo en el negocio. Entonces, fíjense cómo esta ventaja diferencial de alguna manera lo que hace es que a uno no le permite ser ético, o es una cuestión de grado de hasta dónde uno se permite ser ético. Ahora, cuando hablamos de sistema monetario, lo que querría que tuviesen en la cabeza sería este modelo teórico, de cuáles son sus requerimientos,
cuáles son sus mecanismos y cuáles son los productos, positivos y negativos. Ponemos de vuelta como requerimientos el incentivo monetario, la competencia, la escasez y la pertenencia, que a través de los mecanismos de labor, del mecanismo del empleador-empleado-consumidor y el consumo cíclico, nos da los productos positivos, que podemos enumerar como seguridad, adquisición y acumulación, y los productos negativos, que serían el desperdicio, la ventaja diferencial y la gestión de obsolescencia o obsolescencia planificada. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque, mal que mal, se ve que de alguna manera funciona, sirve como un método de gestionar los recursos y de cómo distribuirlos. O sea, uno ve que es de alguna manera útil. El problema, ¿dónde está? O sea, ¿son los requerimientos el problema? El incentivo monetario, ¿es realmente así que está en la naturaleza humana la pereza? O sea, si no existiera el dinero, nadie haría nada. Y acá es donde viene la cuestión. Digamos, les recomiendo mucho ver una conferencia de Dan Pink, donde precisamente habla de esto, de qué es lo que nos motiva. Cuando estamos hablando de tareas monótonas, repetitivas, molestas en general, lo que funciona muy bien es esta cosa del incentivo monetario, de la zanahoria y el palo. Si vos haces una cosa bien, te dan una zanahoria, si haces una cosa mal, viene el palazo. Y eso, de alguna manera, sirve el dinero, porque sirve como decir, bueno, si haces las cosas bien, vas a obtener más dinero, entonces, de alguna manera, vas a tener más bienes y servicios a tu disposición. Ahora, cuando llegamos a tareas que requieren los rudimentos, siquiera, de labor intelectual más o menos compleja, ya el incentivo monetario ha demostrado ser incluso hasta contraproducente. ¿Qué se hace? Se hace el experimento de la vela, por ejemplo, que a uno le dan una caja de tachuelas, una vela, una mesa que está agarrada a la pared, está contra la pared. Y le dice, bueno, de alguna manera hay que poner esta vela agarrada a la pared y que no gotee sobre la mesa. ¿Qué pasa? Ahí requerís pensamiento creativo. Hay algunos que dicen, bueno, la pego con las tachuelas a la pared, la fundo un poquitito, la pego a la pared. Bueno, ninguna de esas cosas funciona. La solución a eso era sacar las tachuelas de la caja, agarrar la caja a la pared con las tachuelas y poner la vela arriba. Que a nadie se le hubiera ocurrido si, digamos, porque no ve a la caja como una funcionalidad extra. Entonces dice, bueno, esto sirve para medir de alguna manera la creatividad. Cuando se hace ese mismo experimento con un grupo de alguna manera motivado monetariamente, se ha descubierto que tarda muchísimo más tiempo que el grupo que no está motivado, que dice, bueno, tomen, fíjense, resuelvan este problema. Y un ejemplo de esto también es la comunidad del software libre, a la cual pertenezco de alguna manera, que es personas muy calificadas, que de hecho lo que tienen es que tienen sus necesidades cubiertas porque tienen un trabajo, pero en su tiempo libre lo dedican a programar, a hacer una labor de muy alto nivel intelectual, digamos, como es programar, que es muy complicado, y lo hacen simplemente porque les gusta. Y por eso no cobran nada, simplemente lo donan al público. Y no es una cuestión de hobbyistas, sino que hoy en día operan casi el 80% de los servidores de Internet, operan con software libre. O sea que no es un hecho aislado. ¿Y qué pasa? O sea, uno es producto del entorno. Si a vos de alguna manera te han inculcado que cuanto más trabajes, digamos, cuanto más dinero tengas, es mejor, obviamente que vas a pensar que cuanto más dinero tengas es mejor. O sea, uno siempre es condicionante condicionado. El entorno a uno lo condiciona y uno puede condicionar al resto de alguna manera, digamos, interactuando. ¿Qué pasa cuando ponemos a un ingeniero que sabe resolver ecuaciones diferenciales, sabe programar, sabe lo que sea, en el medio de la selva, por ejemplo? El tipo no va a saber cómo moverse. O sea,
el tipo va a estar adaptado a otro entorno. Entonces, si uno de alguna manera puede revertir esa idea de que el dinero es el único incentivo que existe y si la gente no trabaja, entonces nada sucede, si la gente no se le paga, entonces nadie trabaja, nadie hace nada, ahí es donde está el quid de la cuestión. Por eso la cuestión cultural que decía mi compañero Gato. La competencia. A lo largo de la historia, la cooperación siempre ha triunfado por sobre la competencia. Y esto de que la competencia genera el progreso es una idea relativamente nueva. A lo largo de toda la historia de la humanidad, antes de la revolución industrial, muchísimo antes del sedentarismo siquiera, las comunidades cooperaban entre sí, porque si no, uno no puede explicar cómo un grupo de gente puede cazar a una persona, a un animal que tiene 10 veces su tamaño, por ejemplo. O sea, la mejor forma de cazarlo sería cooperando y no viendo quién lo caza primero. La escasez, esta idea de que estamos en un entorno de perpetua escasez. Ahora, ¿qué es la escasez? O sea, la escasez es decir, bueno, no hay suficiente X, sea comida, energía, refugio, lo que sea, no hay suficiente para abastecer las necesidades que tenemos. Ahora, ¿es verdad esto? O sea, la pregunta es, ya no es si hay escasez monetaria, si es que tenemos la plata para poder pagarlo. La pregunta real es si tenemos los recursos y la tecnología para generar abundancia de todas estas cosas. Y en la escasez alimentaria, ¿es verdad que hay escasez alimentaria? Bueno, no. Según un estudio de la FAO, cada vez se produce más alimento por persona que lo que se producía antes. Y con las tecnologías actuales, ni hablar si utilizamos una tecnología como sería la hidroponía, por ejemplo, la aeroponía, o sistemas de acuicultura, que es hacer los dos un circuito semicerrado de peces con algas, que eso sirve de nutrientes para otras especies de plantas. O sea, la tecnología existe y los recursos también. Entonces, no hay real escasez alimentaria. Y pasamos a la escasez energética. ¿Hay energía? ¿Existe la gama de la energía necesaria para abastecer todas las necesidades mundiales? Y existen muchísimas energías limpias, renovables, que se pueden utilizar hoy mismo. Por ejemplo, todo el mundo conoce la solar y la eólica, y la hidroeléctrica, por ejemplo, que son como las más difundidas. Después hay otras que serían, por ejemplo, la mareomotriz, la undimotriz, la energía geotérmica, que es simplemente cavar un pozo y hay un cierto gradiente geotérmico que uno mete agua, se calienta, la saca y la expande en una turbina. Son tecnologías actuales, o sea, no estamos hablando de tecnologías al estilo Star Trek, estamos hablando de tecnologías actuales que existen hoy en día, que se podrían empezar a implementar hoy. O sea, todavía el depender de combustibles fósiles es simplemente una cuestión de intereses invertidos. Y la cuestión de la pertenencia. El problema con la pertenencia es que conlleva la inherente responsabilidad de protegerla. ¿Y a qué me refiero con esto? El tener una computadora, el estéreo del auto, implica de alguna manera que hay que protegerla. Y si bien existe la ley, la policía, nada garantiza que haya, que estén todo el tiempo mirándolo. O sea, yo tengo que agarrar y poner un policía o otra persona, o lo que sea, de confianza, al lado de mi estéreo para que me mire el estéreo todo el tiempo y que nadie venga y me saque el estéreo. Entonces, la única posibilidad que yo tengo de que no me afanen el estéreo es no tener estéreo, o que todo el mundo tenga estéreo. Entonces, la cuestión de la pertenencia, de alguna manera, implica el tener que protegerla y además almacenarla. Ahora, ¿son problemas los mecanismos también? Y bueno, vamos a verlo. Acuérdense, los mecanismos son el mecanismo de labor, de empleado-consumidor y el consumo cíclico. El mecanismo de labor. Esta cosa de que uno intercambia labor por dinero, por bienes y servicios. Si de alguna manera, o sea, si por cualquier razón, ya sea
endógena del sistema o exógena. Se corta el mecanismo de labor, no se puede obtener labor. Porque, por ejemplo, por el avance tecnológico, que hoy en día podemos automatizar casi el 90% de las tareas monótonas y repetitivas, que son la mayoría de los trabajos actuales. Si por alguna razón no se puede obtener labor, entonces esa gente no puede obtener dinero y por lo tanto no puede obtener bienes y servicios. Entonces, acá vemos un problema que es el desempleo tecnológico, por ejemplo, es un problema que este sistema no puede resolver. Lo resuelve de alguna manera, lo emparcha, tirando hacia atrás la tecnología de automatización, que de hecho es la que nos genera abundancia y nos permite producir más con menos energía, menos trabajo monótono, repetitivo, que de hecho tampoco aporta nada a quien está trabajando. Si alguna persona, digamos, si alguien duda de eso, un tipo que está haciendo de cajero en un supermercado le está robando la vida, porque el tipo lo único que hace es pasar productos por un código de barras, que es algo relativamente sencillo de automatizar. El mecanismo de empleador-empleado-consumidor implica que debemos someternos a tareas que son repetitivas, que no aportan nada a nuestras vidas, que pueden ser automatizadas. Y además, a todo el estrés que eso conlleva, a que tengas todo el tiempo a alguien encima diciéndote, no, che, mira, tenés que hacer esto, 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 a que tengas que estar 8 horas atrás de una máquina haciendo siempre lo mismo, que eventualmente esta idea de que las 8 horas que son para trabajar, después uno tiene 8 horas para dormir, que las necesita, y las otras 8 horas sirven para la vida, de alguna manera. Y bueno, si esas 8 horas de trabajo no las puedes mover y encima te tenés que mover al trabajo, tenés que volver, para vivir te quedan 2 y con suerte. El consumo cíclico. Consumo cíclico, constantemente tenemos que gastar dinero en cosas que no nos interesa, no necesitamos, que si en algún momento se detiene el consumo, entonces se destruye el mecanismo de empleador-empleado-consumidor y por lo tanto también el mecanismo de labor. Y con esto, el problema que tiene es que generamos de alguna manera desperdicio, porque estamos todo el tiempo comprando para tirar. Y una cosa muy interesante, bastante loca de todo esto, son los mecanismos de la moda, por ejemplo. Que uno tiene 25 pares de zapatos cuando en realidad puede utilizar uno solo al mismo tiempo, o puede tener 2 o 3, o por ejemplo, el tener un auto y cambiarlo cada 2 años, 3 años, el tener que cada 6 meses cambiar de ropa. Los productos que llamamos positivos, vamos a ver ¿qué problema tienen? La adquisición. Cuando adquirimos un bien, asumimos la responsabilidad de mantenerlo, almacenarlo, repararlo en caso de mal funcionamiento, protegerlo. Quien ofrece el bien se deslinda de esta responsabilidad y da lugar a situaciones desagradables. Por ejemplo, si uno le venden un auto, ya una vez que se lo pasó, listo, buenísimo, ya es tu auto, el otro se deslindó totalmente de la responsabilidad y no sé, si de repente te empieza a fallar un guiño o de repente no arranca o tiene problemas, ya el otro se desligó de la responsabilidad y la responsabilidad de repararlo es nuestra. La acumulación, o sea, uno acumula todo tipo de elementos sin saber por qué, o sea, aún cuando perdieron su función, simplemente los acumulamos. Porque nos pertenecen por adquisición, o sea, a partir de la adquisición transferimos la pertenencia y ahora nos pertenece. ¿Y qué hacemos con todo eso? O sea, una definición muy bonita de una casa que hacía George Carlin era una pila de cosas con una cubierta encima, donde uno almacena todas sus cosas. ¿Qué pasa con esto? Esto genera desperdicio. Son montones de materiales, de recursos, de tiempo, de espacio, de hecho, que se está utilizando simplemente para tener las cosas almacenadas porque son mías y, bueno, son mías. Listo, es la única razón. La seguridad. O sea, en un entorno de ventaja diferencial, donde alguien tiene lo que otro necesite, entonces la ley y la policía no nos llegan todo el tiempo a proteger. O sea, si alguien tiene lo que yo necesito, yo voy a tratar de conseguir eso que alguien tiene. O sea,
¿Qué estamos queriendo decir con esto? Si de alguna manera todo el mundo tuviese estéreo, a mí no tendrían por qué robarme el mío. O sea, si todo el mundo supiese que tiene sus necesidades cubiertas, no tiene por qué acumular o robar. O sea, ¿de qué manera sirve acumular un montón de tomates, por ejemplo, si están disponibles, si están ahí y nadie te los va a sacar porque todo el mundo los tiene y todo el mundo tiene el mismo acceso? O sea, ¿cuál es el costo y cuál es el riesgo de que las leyes y la policía nos protejan en todo momento? Por ejemplo, si uno roba un auto que sale, ponele 50.000 pesos, al tipo se lo recluye durante una cierta cantidad de X de años en un espacio confinado y eso le cuesta a todos, el común de la sociedad, unos 500.000 pesos, por ponerle un ejemplo. Sale muchísimo más barato darle el auto, ¿no? O sea, tiene muchísimo más sentido. ¿Qué pasa? Que ese gasto es distribuido. Entonces nadie siente esa pérdida de los 50.000 pesos. Los productos netamente negativos, creo que no hay nada para explicar, porque ya hemos determinado que son negativos. Digamos, la obsolescencia planificada, el desperdicio y la ventaja diferencial no tienen mucho más para decir, ya sabemos que son negativos. Y antes de hacer el mismo modelo con una economía basada en recursos, quiero poner unos entendimientos básicos para poder derivar ese modelo. El primero es que nuestros valores sociales, nuestro comportamiento es producto de nuestro entorno. Y nuestro entorno es casi todo, todas nuestras relaciones interpersonales, el lugar donde hemos nacido, las necesidades alimentarias que tengamos, si están cubiertas o no. La relación simbiótica con la naturaleza, el carácter emergente de la naturaleza, el equilibrio dinámico con nuestro entorno, el qué necesitamos y qué es el método científico. Ahora los voy a ir a empezar a detallar cada uno. Cuando decimos que somos productos de nuestro entorno, lo que decía antes, que nuestro sistema de valores depende del entorno en el cual nos desarrollemos. Si estuviésemos por ejemplo, en América del Norte en el 1400, seguramente todos estaremos haciendo la danza de la lluvia. El hecho de que estemos aquí hoy, escuchando una charla, sentados de esta manera, en este lugar, con esta cierta disposición de elementos, de sillas, todo eso también depende de nuestro entorno sociocultural. Entonces, si asumimos que nuestros valores son productos de nuestro entorno, ¿de qué manera lo podemos modificar? ¿De qué manera podemos hacer que, digamos, el condicionamiento sea relevante para la sociedad? Y eso es lo que nosotros apuntamos. La relación simbiótica. Nuestra supervivencia siempre depende de nuestra relación con la naturaleza. O sea, uno no ve el cable que lo conecta a la Tierra, pero de alguna manera, si a vos te cortan el oxígeno, entonces vas a dejar de existir. Si de alguna manera no podés conseguir recursos, ya sea alimentos, agua potable, también vas a dejar de existir. Si talás más rápido los árboles de lo que se regeneran, eventualmente van a dejar de existir los árboles y la vamos a pasar un poquitito peor. El carácter emergente de la naturaleza. La única constante es el cambio. A lo largo de toda la historia, la evolución ha hecho que siempre cambien los sistemas sociales, los sistemas económicos, las especies mismas que existen sobre la Tierra. Siempre estamos en constante cambio. Y la idea es conocer cuáles son esos cambios y poder, de alguna manera, que no sean perjudiciales para nuestra subsistencia. El equilibrio dinámico. ¿Se acuerdan lo que decía antes? Que si talaba los árboles más rápido de lo que se regeneran, eventualmente van a dejar de existir árboles. Para explicar un poquitito esta cosa del equilibrio dinámico, imagínense un balde que tiene agua y yo le hago un agujero. Entonces empieza a salir agua y el nivel baja. ¿Qué tengo que hacer yo para mantener el nivel de agua? Tengo que abrir una canilla, ponerle abajo y si la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale, se mantiene el nivel. El agua no es siempre la misma, o sea, está todo el tiempo moviéndose, pero ese sistema se mantiene en un equilibrio dinámico.
O sea, es un equilibrio porque se mantiene siempre estacionario y es dinámico porque siempre se renueva esa agua, digamos. Si uno tala árboles, tiene que plantar otros árboles para que los reemplacen. ¿Y por qué es importante? Porque para ser sustentable todo sistema tiene que estar en equilibrio dinámico con su entorno. O sea, de ninguna manera se puede pretender crecer infinitamente en un entorno de recursos finitos. Y acá viene la cuestión de qué necesitamos. Los que tuvieron la primera charla más o menos lo había hecho sucintamente Damián. Todo ser humano necesita, primero, agua potable, alimento nutritivo, una educación relevante y un refugio adecuado. Esas son, digamos, 4 necesidades básicas. Hay otras, como por ejemplo el dormir bien. Y después hay otras sociales, si se quiere. Sí, el aire para respirar, pero eso suponemos que lo tenemos garantizado por el momento. O eso por lo menos suponemos. El método científico. ¿Qué tiene el método científico? Es un método que nos permite de alguna manera preguntarle al universo cómo funciona. O sea, nos permite de alguna manera verificar las hipótesis que uno esboza. Uno hace una observación, o sea, funciona de esta manera. Uno hace una observación, formula una hipótesis, hace un experimento para ver si esa hipótesis es válida o no, y a partir de eso evalúa una teoría. Si esa teoría no fue, de alguna manera, no es concluyente respecto de la experimentación, se vuelve o a reformular la hipótesis o a hacer de vuelta un experimento o cambiar los experimentos. Y a partir de la teoría se llega a lo que sería el máximo grado de validación que tiene la ciencia, que sería una ley. Como la ley de gravedad, por ejemplo. Uno sabe que si en la Tierra, en cualquier punto de la Tierra, pone una cosa sin sustento, se cae. Sabe que siempre hay una fuerza gravitatoria que está asociada a la masa y que atrae los cuerpos. Simplemente eso. ¿Y qué es lo que caracteriza una pseudociencia? Que de la hipótesis pasa directamente a la ley. Porque alguno le pintó, dijo, el agua tiene memoria. ¡Wow! Y ahí salimos con la homeopatía y esas cosas. O, no sé, uno siempre busca para ir a una pseudociencia un poquitito más complicada, como sería la microeconomía, uno siempre busca su mayor utilidad esperada, busca maximizar su mayor utilidad esperada. Bueno, tanto la utilidad esperada como la probabilidad de que pase, todo eso son términos mal definidos y en general nadie los ha puesto a experimentación. Entonces uno hizo una hipótesis y directamente la pasó a ley. ¿Y qué tiene esto? Que la observación, la lógica, siempre ha triunfado sobre la intuición y la superstición y la metafísica. Yo no sé si hay algo que eventualmente nos va a dar la verdad absoluta, pero si algo tiene chances de lograr saber cómo funciona el universo y saber cuáles son los mecanismos que rigen nuestras vidas, va a tener que ser la ciencia. O sea, si algo tiene chances es la ciencia. Porque, de hecho, este método permite autocorregirse. Y ahora pasamos a ¿qué sistema proponemos? ¿Qué sistema propone el movimiento Zeitgeist? El movimiento Zeitgeist propone lo que conocemos como modelo económico basado en recursos o economía basada en recursos, que es simplemente decir, bueno, ¿hay escasez de las cosas? No. Entonces, todo depende de cómo administremos esos recursos. Administrados eficientemente los recursos de la tierra son suficientes para abastecer todas las necesidades que tiene la humanidad. Y no solamente las necesidades básicas que enumeramos antes, sino para mantener un alto estándar de vida. Y vamos a hacer de vuelta el mismo modelo gráfico, o sea, buscando cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus mecanismos y cuáles son sus productos. Los mecanismos que tiene la economía basada en recursos es la automatización, la participación productiva conjunta y el consumo dinámicamente equilibrado, que lo voy a pasar a explicar. Casi todas las tareas monótonas, repetitivas, que no aportan nada a nuestras vidas, son automatizables hoy. Como ya lo hemos visto en la charla que dio mi compañero y jefe, Víctor Liste, sobre automatización. Hoy en día la robótica ha logrado hacer que toda tarea que sea monótona y repetitiva sea automatizable.
Y esto no es nada nuevo, o sea, desde la revolución industrial hasta acá hay algo que ha, digamos, de alguna manera ha estado desplazando al trabajador primero de la agricultura. Hoy en día menos del 5% del trabajo mundial es en agricultura. Ha pasado a la manufactura, de la manufactura se ha pasado a bienes y servicios. Y hoy en día los bienes y servicios se están automatizando. De hecho, los servicios. Los servicios se están automatizando. Y tampoco es nada loco. Uno, cuando va a sacar plata, saca plata de un cajero. Cuando va a hacer las compras, puede hacer las compras por internet. Cuando, no sé, de hecho hasta hay restaurantes automatizados. Hay uno muy bonito que pueden buscarlo en YouTube que está en Frankfurt. Y algunos cuantos en China. Pero bueno, fíjense cómo la automatización en el sistema monetario era un problema. Aquí es un mecanismo, y es un mecanismo fundamental. La participación productiva conjunta. Con una educación relevante podemos cooperar para resolver los problemas sin que nadie sea esclavo de nadie. O sea, no es necesario ninguna labor, ningún sometimiento, ninguna servidumbre. Y esto pasa mucho también en el mundo del software libre. Uno se comunica todo el tiempo con pares. Ninguno es ni más jefe que otro, ni nada. Simplemente son gente que quiere resolver un problema. Y hay que resolver un problema y lo mejor es cooperar para resolverlo. El consumo dinámicamente equilibrado. Y acá está lo que decía antes. Si los recursos disponibles son finitos y el consumo tiene que ser cíclico, o sea que todo el tiempo hay que consumir más y obviamente utilizar recursos para consumir más. Eventualmente vamos a llegar al límite de los recursos disponibles. Y acá sale algo bastante loco, bastante cierto, que es que si alguien piensa que algo que crece exponencialmente puede ser sustentable en el tiempo, es loco o economista. Esta idea de que todo el tiempo hay que crecer y crecer simplemente por el crecimiento en sí, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es gastando recursos que son finitos, de hecho, y no se están administrando eficientemente, eventualmente vamos a llegar a lo que sería el colapso, a un punto de no retorno. ¿Cuáles son los requerimientos de este sistema que proponemos? Primero, la cooperación, el incentivo emocional, la abundancia y el tiempo de uso exclusivo. Y vamos a ver que estos son válidos aún hoy en día en pequeña escala. La cooperación. Si hubiera dos personas con dos rompecabezas iguales, los dos de 1000 piezas, o sea, y los dos tienen la misma imagen, ¿sería más eficiente que compitan para ver quién lo arma más rápido o que los dos cooperen para armar uno y ver la figura completa? Y lo más lógico sería que los dos cooperen. O sea, la cooperación en general para resolver problemas es muchísimo más eficiente, no solamente en tiempo, sino en recursos, en labor intelectual, si se quiere, también, para resolver los problemas. Siempre la cooperación ha triunfado por sobre la competencia en esos aspectos. El incentivo emocional, esta cosa de que uno hace lo que le interesa. O sea, el que toca la guitarra no lo hace porque va a ser millonario tocando la guitarra. Lo hace porque le interesa, porque le gusta, porque de hecho el mejorar en una cosa es también un incentivo. O sea, esta cosa del incentivo emocional se refiere a el propio incentivo que provee la tarea. O sea, no al incentivo externo como puede ser el palo y la zanahoria. Por ejemplo, aquí viene de vuelta el omnipresente software libre. Uno no sabe por qué lo hace, pero la cuestión es que lo hace y hay incentivo para eso. Y el incentivo es la propia tarea. O sea, uno programa simplemente porque le gusta. La abundancia. ¿Tenemos la capacidad de producir abundancia? O sea, ¿tenemos los medios técnicos y los recursos naturales para producir abundancia? Y si no necesitamos pelearnos, si no necesitamos la ventaja diferencial, digamos, pelearnos por migajas, podemos mejorar nuestro comportamiento y generar abundancia. Y cuando estamos en un entorno de abundancia, nuestros valores, nuestro comportamiento cambia radicalmente. O sea, una persona que no tiene necesidades insatisfechas, en general es muchísimo más propensa a cooperar, confía muchísimo más en el resto. Es muy interesante cómo esto se correlaciona con la desigualdad.
Les recomiendo ver una página que se llama Equality Trust, donde ponen los índices de desigualdad de todos los países y índices de calidad de vida reales, no solamente el Producto Bruto Interno, que ya se ha demostrado que no es un buen indicador de la calidad de vida, como por ejemplo abuso de drogas, niveles de estrés, etc. ¿Cómo podemos generar esta abundancia? Con tiempo de uso exclusivo. El tiempo de uso exclusivo es lo que podría llamarse la evolución de la pertenencia. Significa que, de alguna manera, si uno necesita resolver un problema, necesita lo que un bien provee, porque uno en general no necesita bienes. O sea, yo no necesito una computadora para mí todo el tiempo, no necesito un auto para mí todo el tiempo, sin embargo, hay un auto estacionado el 80% de su vida útil que simplemente está ahí porque me pertenece. Uno no necesita eso, lo que necesita es lo que el bien provee, porque en el caso del auto, transportarse de un lado al otro. Y en el momento que ya te transportaste de un lado al otro, ya no te interesa más saber de ese auto. O sea, de hecho, se puede llegar a volver hasta un problema. Y piénsenlo como el préstamo de libros de una biblioteca. Uno se lleva, por ejemplo, extendamos la biblioteca a las cámaras de fotos. Uno necesita una cámara de fotos, va, pide una, la usa el tiempo que lo necesite y la devuelve. ¿Qué quiere decir tiempo de uso exclusivo? Que mientras vos tenés esa cámara asignada, que no venga alguien a patearte y sacártela. Que eso sí hay, de alguna manera, abundancia, no es necesario que alguien venga y te la saque. Otro ejemplo que se me ocurre es cómo se manejan los tiempos de procesador. Cuando uno está, por ejemplo ahora, dando esta charla, no aparece, no sé, el conector del Wi-Fi a decirme, no, listo, chau, te corto todo, yo tengo que operar. No, en general se van turnando. Y a partir de estos mecanismos y de estos requerimientos, o sea, con los requerimientos, a través de los mecanismos, obtenemos lo que podemos llamar los productos positivos de este sistema, que es el acceso, la disponibilidad y la seguridad real. El acceso a los bienes es muchísimo más eficiente que la adquisición. Como expliqué antes, si uno, en vez de tener un auto, o sea, poseer un auto, tuviese disponible un auto en el momento que es necesario, uno no necesita pertenecer al auto. Y además evita la acumulación. O sea, ese auto que yo tengo está el 80% de su vida útil estacionado ocupando espacio y simplemente ocupando espacio. Y ni hablar de la infraestructura que se genera en las ciudades simplemente para autos que ocupan espacio. Ya los conocemos como estacionamientos. Ahora, el acceso no tiene sentido si no hay disponibilidad de esos recursos. O sea, que haya disponibilidad no quiere decir que hay que hacer uno por persona. O sea, cuando uno habla de abundancia y que tenemos recursos finitos, no es una contradicción. Lo que está diciendo es, administremos eficientemente. Proveamos de disponibilidad para que exista acceso universal. ¿Esto cómo se logra? Se logra no haciendo, por ejemplo, en este caso las bicicletas, que existe una bicicleta disponible para el que lo necesite. ¿Y cómo se hace eso? Ajustando la producción a la demanda que exista de bicicletas, utilizando la media estadística de uso. O sea, si se necesitan tantas bicicletas durante un cierto tiempo, bueno, hacemos esa cantidad de bicicletas. No quiere decir que exista una bicicleta individual por persona en el mundo. O sea, porque no todo el mundo está utilizando la bicicleta todo el tiempo. Y esto nos lleva a la seguridad real. O sea, la única y verdadera seguridad es que nadie necesite lo que otro tiene. O sea, si nadie necesita mi estéreo, porque todo el mundo tiene acceso a un estéreo, nadie me va a robar el estéreo. Y vemos que este sistema nos da, o sea, este modelo económico basado en recursos nos da soluciones a los productos que llamábamos negativos del sistema, que es la eficiencia, o sea, eficiencia técnica, el reciclado y la verdadera igualdad. La eficiencia, o sea, si uno tuviese que construir una mesa, querría que la mesa no se rompa porque tendría que construirla de nuevo. O sea, gastando más recursos y teniendo que tirar esa, porque ya no sirve más, y de tener 2 mesas
y una mesa de desperdicio. Entonces, uno quiere que el diseño sea lo más eficiente posible para no tener que tirarlo en un tiempo. O sea, fíjense que acá no hay incentivo para, por ejemplo, la obsolescencia planificada. Uno, si bien hay cosas que se rompen en un cierto tiempo y que tienen vida útil, no es necesario que todo se haga para que tenga vida infinita. Sí que cuando se lo proyecta tenga la mayor vida posible para lo que es viable y además que sea reciclable o reutilizable en el caso de falla. Y en la tercera y la última, digamos, en el último de los casos, como sería el caso de la electrónica, por ejemplo, la estandarización y la universalidad de las cosas, o sea, la estandarización y el diseño modular, que lo que permite de alguna manera que cosas que se actualizan muy rápido, no hace falta tirar una computadora completa porque ya no me sirve el procesador. Cambio el procesador por uno nuevo o cambio las memorias por unas nuevas más grandes. Cambio partes y no cambio un sistema completo simplemente porque una partecita ya me quedó chica. El reciclado, o sea, sin reciclaje obviamente no podríamos mantener el equilibrio dinámico con el entorno. O sea, el equilibrio dinámico con el entorno sí o sí obliga al reciclaje. Como decía antes, si vos haces un producto, tenés que primero hacer que dure el mayor tiempo posible, después que lo que no dura, que se pueda reciclar o reutilizar, de esa manera uno no desperdicia recursos, y después hacer un diseño modular. Y la verdadera igualdad, o sea, sin la ventaja diferencial, o sea, sin que nadie tenga lo que otro necesite, no es necesario que nadie sea sirviente de nadie. O sea, no es necesario que alguien se someta a otra persona simplemente para poder conseguir esos bienes que no tiene. Entonces, uno puede disfrutar de verdadera igualdad. Y uno está hablando de igualdad de derechos reales, no solamente declaraciones en papel. Entonces, el modelo teórico de la economía basada en recursos, que son sus requerimientos, mecanismos y productos, los requerimientos, que son el incentivo emocional, la cooperación, la abundancia y el tiempo de uso exclusivo, a través de los mecanismos de automatización, participación productiva conjunta y consumo dinámicamente equilibrado, nos van a proveer de seguridad real, de acceso, de disponibilidad de los recursos y soluciona ciertos problemas con el reciclado, con la verdadera igualdad y la eficiencia. Entonces, sumarizando, lo que nosotros proponemos, lo que el movimiento SAIDES propone, es modificar los requerimientos, mecanismos y productos de un sistema por otro. O sea, uno propone reemplazar una forma de organización social y de producción y distribución de bienes por otro. Entonces, proponemos cambiar los requerimientos del sistema monetario, el incentivo monetario, reemplazarlo por incentivo emocional, la competencia, reemplazarla por cooperación, la escasez, reemplazarla por abundancia y la pertenencia por el tiempo de uso exclusivo. Lo mismo con los mecanismos. Planteamos reemplazar el mecanismo de labor por la automatización, el mecanismo de empleador-empleado-consumidor por la participación productiva conjunta, el consumo cíclico por un consumo dinámicamente equilibrado y también, a través de reemplazar los requerimientos y los mecanismos, podemos reemplazar los productos, que es la adquisición, la reemplazaríamos por acceso, la acumulación por disponibilidad, la seguridad por seguridad real, el desperdicio por el reciclado, la ventaja diferencial por una verdadera igualdad y la obsolescencia planificada por eficiencia. Cualquiera que tenga dudas, preguntas o incluso críticas, es bienvenido. Voy a estar en el stand ahí afuera. Muchísimas gracias.